Mis estimados amigos de Ingeniería, Ecología y Proyectos, este video que estamos preparando es con el fin de ilustrarles en el procedimiento para el manejo de residuos que hemos elaborado como parte de la estrategia ambiental de la compañía. Debemos recordar que IEPSA lleva dentro de su nombre la palabra ecología, y eso nos compromete a apegarnos a la legislación tanto con fines de cumplimiento obligatorio, pero también como un aspecto que caracteriza al negocio en el que estamos. Bueno, pues ya recordarán ustedes que tuvimos un primer curso de inducción en donde explicamos lo básico de la ley y de la manera en que la norma 052 clasifica a los residuos peligrosos y también algunos aspectos relacionados con la identificación de las sustancias peligrosas. Pero esto es ahora ya en concreto el procedimiento que estamos trabajando para implementarlo ya en unos días, y este video pues queda grabado a manera de testimonio de lo que se ha venido haciendo, para que también incluso lo podamos utilizar con fines didácticos las veces que sea necesario tener presente y vigente a este procedimiento. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es explicar el contenido de este procedimiento, ya que toda actividad que nosotros pretendemos realizar con un fin muy claro, ya no podemos dejarlo simplemente como un buen deseo o una intención en términos generales planteada, sino que debemos de tenerla plasmada en algún documento. Y para eso es esta presentación, para explicarles el contenido de este procedimiento que hemos titulado Procedimiento para el manejo de los residuos. Insistimos en la necesidad de contar con un procedimiento. Esto nos hace ya una obligación al tenerlo por escrito. Un documento se hace oficial al emitirlo la dirección y a ser aprobada por ella misma, y desde luego desglosa, explica la secuencia de actividades a las que debemos apegarnos. No es nada más un documento que se quedará archivado en algún lugar hasta que llegue el momento de presentarlo a alguna autoridad. Es un documento oficial y con tal fin se emite para que entre en vigor ya propiamente en los días que están transcurriendo. Por lo tanto, contar con un procedimiento, tenemos que definir en el contenido del mismo cuál es el objetivo del procedimiento. ¿Para qué queremos este objetivo? Si bien en la generalidad ya explicamos que lleva la intención de contar con un elemento para mostrarlo ante cualquier autoridad ambiental, ya sea federal o estatal, incluso municipal, ya que la Ley General de Residuos faculta a las tres autoridades en la regulación, pero también en el control de los aspectos que hay que incluir en lo que se conoce como el manejo de los residuos, que ya explicaremos con más detalle a qué se refiere esta palabra de manejo eficiente. ¿Qué es precisamente este manejo eficiente? Manejar los residuos, el común de la gente lo entendería como cómo manipularlos, cómo transportarlos. De hecho, la legislación, el manejo, lo define como todo ese grupo de actividades que van desde la generación del mismo residuo, su clasificación para manipularlo de acuerdo a sus características de peligrosidad, después el acopiarlo en un primer punto dentro de las instalaciones. Después otra actividad que continuaría sería el trasladarlo hacia un lugar acondicionado
para mantenerlo allí en tanto se entrega a alguna empresa especializada o nosotros mismos lo trasladamos a un lugar autorizado para su disposición final. Eso es en términos generales el manejo, pero el manejo eficiente ya implica que esté en apego a la legislación y que también nosotros en el interior de nuestras instalaciones estemos disminuyendo los riesgos que signifique manipular estos residuos y que también tengamos el conocimiento de las cantidades que se están generando en cada punto para con ello demostrar la eficiencia en ese manejo. Desde tenerlos bien identificados y manipularlos como la legislación lo establece, ya es ser eficientes en ello. Ser eficientes en ese manejo también lo mostraremos sabiendo cuántos residuos estamos generando y cómo las prácticas de ahorro en insumos y en materiales contribuyen también a que el manejo de los residuos dé como consecuencia volúmenes dentro de lo aceptable, que no haya generación excesiva de los mismos. Bien, pues como una situación que precedió al arranque de este procedimiento, se hizo un breve diagnóstico de cómo estaba la situación en el manejo de residuos dentro de las instalaciones de IEPSA, dando como resultado lo que se explica en los siguientes incisos. No se tenían identificados los tambos utilizados. Los residuos se depositaban en forma mezclada, ¿no? Ya sea en una caja, en un tambo, en fin, no estaba correctamente asignado un determinado tipo de tambos para el manejo del depósito en primer término en el punto donde eran generados. Después no se contaba con áreas delimitadas y señalizadas para el manejo adecuado. Lo mismo daba ver residuos en un área que en otra. No estaba propiamente apartada una zona en donde dijéramos aquí es donde vamos a copiar los residuos dentro de la instalación. Estos se depositaban incluso dentro de esos tambos, estaban mezclados los tipos de residuos, aspecto que no es apropiado, no es adecuado. ¿Por qué mezclar un residuo peligroso con uno que no lo es? El contacto entre ellos ya vuelve peligroso al material que no lo era. Y algo que también se observó, el inciso D lo dice, existían áreas con residuos arrojados en el piso. Aquí tenemos las fotos que muestran, se dice que una imagen dice más que 1000 palabras, y aquí podemos verlo, ¿no? Tambos con residuos mezclados, incluso en el piso, ¿no? Y en el piso dentro de las instalaciones, pero también acopiados, acumulados sobre suelo natural, ¿no? Esto está pues muy penadísimo por la autoridad ambiental. Esto ya se está corrigiendo. Esta situación precedente ha logrado que nos concienticemos en, vamos a ver más adelante, ya contar con la infraestructura adecuada para manejar y almacenar en forma correcta estos residuos. Vemos aquí también en esta imagen una palastra. También esto es un residuo con componentes peligrosos que no debe de estar allí, debe de estar en el almacén construido para tal fin. Aquí también tenemos ejemplos de residuos peligrosos con no peligrosos, incluso rebasándose el límite de capacidad del recipiente. Y aquí tenemos pues lo que se hacía, ¿no? con algunos residuos que incluso eran incinerados dentro de nuestra instalación, generando problemas de contaminación atmosférica, como puede verse aquí el humo resultante de esa combustión, pero también contaminando el subsuelo, ya que esto pues era todavía hasta hace unos pocos meses suelo natural. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de residuos que generamos en IEPSA? Recuerden ustedes que un residuo es la parte que nos queda después de procesar materiales, la parte que ya no entra dentro del componente o producto que estamos generando,
pues se convierte en un residuo. Y resulta que de acuerdo con la legislación actual, la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, dentro de nuestras instalaciones estamos generando a los 3 tipos de residuos, es decir, a los residuos peligrosos, a los sólidos urbanos y a los de manejo especial. Ya hablamos en la presentación anterior que se hizo vivencial, cómo tiene descritos la legislación lo que es un residuo peligroso, aquel que posee alguna característica de toxicidad, explosividad, corrosión o es inflamable, ¿no? Esto, el caso concreto de nosotros es que tenemos resinas impregnadas con acetona y trapo industrial impregnado también con acetona. Esto los convierte en residuos inflamables y potencialmente tóxicos. En forma esporádica también dentro de la instalación generamos tambos, garrafones y otros utensilios que han sido contenedores de residuos peligrosos, pero al dejarlos de usar, esto debe estar manejado como un residuo peligroso y no utilizarse, como también se ha visto, para contener otro tipo de sustancias. No es adecuado, una práctica que debe de eliminarse. Tenemos residuos sólidos urbanos, desde luego todo aquello que generamos que no es peligroso, sea dentro mismo del área de producción o en las oficinas como envoltura, recipiente, papel, plástico, cartón. Esto es lo equivalente a los residuos domésticos, ¿no? Pero estos son generados en las áreas oficinas, en el mismo almacén, y esto es lo que hemos identificado como dentro de este tipo de residuos. Después tenemos los residuos de manejo especial. Esto es una situación intermedia. Si bien son residuos que no poseen las características de peligrosidad ya mencionadas, sí poseen un atributo que los puede hacer potencialmente peligrosos, ¿no? En el caso de nosotros, el polvo de la resina de fibra de vidrio, por la cantidad que se genera y por el hecho de ser un material ya seco y que fácilmente se esparce, puede traer consecuencias respiratorias para la gente que lo manipula, pero también puede generar puntos de ignición. Eso es un tema que debemos de estar muy alertas, ¿no? Ya asociando esto con el tema de la seguridad dentro de nuestras instalaciones. En el documento en el que se le solicitó a la Semarnat el alta como generadores de residuos peligrosos, identificamos a los 2 tipos ya mencionados, las resinas impregnadas y el trapo impregnado. Esta clave, el O, es una O de otros y nos pide también que en ese formato declaremos cuál es su peligrosidad. Aquí la identificamos como tóxico e inflamable y en la última columna nos fue solicitado, la cantidad anual generada de estos residuos. Debido a estas cantidades, pues fuimos catalogados como pequeño generador. La ley contempla tres categorías: gran generador, pequeño generador y microgenerador. Y EPSA fue catalogado como pequeño generador. Ahora bien, dentro de nuestro procedimiento tenemos identificadas muy claramente las siguientes etapas de control, es decir, ya es la manera en que vamos nosotros a intervenir para que los residuos que estamos generando sean bien identificados, bien almacenados, bien trasladados y bien depositados en el sitio que nosotros hemos destinado para su almacenamiento temporal. E incluso la manera en que debemos de preocuparnos por entregarlos a las empresas que tenemos contratadas para su traslado hacia los sitios de tratamiento y disposición final. Hay un control en la fuente de generación, en el punto donde estamos generando el trapo impregnado. Empezamos ahí ya a controlar, identificándolo, separándolo y depositándolo en el tambo adecuado. Ese control implica que tengamos ahora sí
delimitadas las áreas en donde se va a hacer ese acopio e identificados muy claramente los tambos que van a ser utilizados para el tipo de residuo que corresponda. Con este fin, para asegurarnos de que ahora sí estemos utilizando los tambos adecuados y de que el residuo esté siendo depositado en el tambo adecuado, el procedimiento nos pide que sea obligatorio realizar un recorrido de verificación. Esto es muy rápido, en realidad nos llevará minutos, pero ya tiene que ser parte de la forma de trabajo, no darlo por hecho, no caer en situaciones en el que el exceso de confianza nos vaya ocasionando rezagos que al final den por consecuencia volver a la situación anteriormente descrita. Este recorrido pues implicará visualmente ver que los residuos estén en el tambo que les corresponde y también verificar que no haya mezcla de los diferentes tipos de residuos en un mismo tambo. Para ello, para apoyarnos en estos recorridos de supervisión, pues vamos a registrar en una bitácora pues las situaciones irregulares. Después, otra etapa de control ya es durante el movimiento del residuo. El hecho de que sean peligrosos ya les otorga la situación de tener precauciones para lo mismo. ¿Qué caso tiene identificarlos como peligrosos, acopiarlos en forma adecuada si no vamos a proporcionar un traslado seguro utilizando las herramientas que nosotros hemos identificado como propias para que ese traslado no vaya a ocasionar accidentes probables en su recorrido hacia el punto de almacenamiento temporal? Aquí tenemos esta carretilla que es utilizada para trabajos de transporte de estos tambos y que a través de las cuales se hace el recorrido por este pasillo hacia la parte posterior de las instalaciones donde se encuentra almacenado, como veremos, nuestro almacén temporal de residuos. Una manera también de controlar esta identificación adecuada de los residuos es tener etiquetados los tambos de tal manera que se identifique el residuo y a su fuente de generación. Este es un ejemplo de las etiquetas que se utilizan para identificar tambos. Obviamente en otras instalaciones en donde generan no únicamente dos tipos de residuos como nosotros, hay empresas que generan 30 o 40 tipos diferentes de residuos peligrosos y ya se imaginarán que esto ya estamos hablando de otras dimensiones de problema en el que tiene que haber una especificación muy clara de en qué punto se genera el residuo. Nosotros pues bastará con que cumplamos con tener identificado el tambo que ya ha sido asignado, no va a haber motivo para confundirse, pero sí tener señalamientos correctos y etiquetado adecuado de estos tambos para que todo el mundo sepa con claridad a qué nos estamos exponiendo y el manejo que debe de ser otorgado en función de la peligrosidad correspondiente al tipo de residuo. Tenemos un cuarto tipo de control que ya es durante el almacenamiento temporal. Para esto se han estado ustedes dando cuenta que en la parte posterior de las instalaciones ha sido construido, ya vean, ha quedado bien cimentado y bien estructurado, lo que nos servirá para el almacenamiento temporal de los residuos tanto peligrosos como de manejo especial. Sí, el hecho de que tengamos estos dos tipos de residuos, en primer término, pues nos obliga a no tenerlos ya cerca de las áreas productivas, tenerlos acopiados en un lugar específico
no sobre suelo natural y sí cubiertos para que no los tengamos expuestos a la intemperie. ¿Qué sucede si nada más hubiéramos tenido los tambos ahí en un rincón y pues se viene la época de lluvias, ¿no? Pues esto ocasionaría que los tambos se mojasen, empezaran a oxidarse o incluso que se dispersara su contenido. Para ello es que este almacén cumple con los elementos básicos solicitados por la legislación, que hablan de tenerlo alejado de las áreas productivas, que esté sólidamente estructurado, que tenga seguridad, que aquí entren nada más las personas autorizadas. Aquí en esta fotografía que tomamos todavía falta que aparezca lo que se está ya implementando de el título, el nombre del almacén de residuos, su extintor que llevará también para tenerlo como medida de seguridad, y bueno, pues algunas advertencias para el manejo adecuado de los recursos. Hacer esto un almacén tendrá que tener también medidas de seguridad en cuanto a nada más tener allí un determinado número de tambos, y en un momento dado en el que el cupo pudiera parecernos insuficientes, pues quizá permitir nada más una estiva, ¿no? Un nivel, uno o dos niveles de estivamiento. Todo eso irá aquí aludido con señalamientos muy claros de las medidas que deben adoptarse para hacer de esto un almacén totalmente seguro. Este será el formato de la bitácora del almacén. Es una bitácora de movimientos de entrada y salida, que estamos obligados a demostrarle a la autoridad que allí en el almacén los residuos no durarán almacenados más de 6 meses. Entonces tenemos que registrar las fechas de ingreso, también quién es la persona que ingresa los residuos, el tipo de residuos, su cantidad y su peligrosidad, si es tóxico o es inflamable. Si eventualmente por allí se nos genera una batería de algún vehículo, tendrá que ir también registrada en la bitácora, y tendremos que poner ahí en peligrosidad, por ejemplo, corrosivo, ¿no? Por los ácidos. El área de origen, de dónde proceden estos residuos, y los datos de salida. La fecha, el destino, si nosotros mismos somos los que lo estamos llevando hacia un tiradero autorizado o se está entregando a un proveedor que se encargará de ello. Y en la última columna tenemos la firma de quien hace la entrega. Y bueno, como verán ustedes, es en realidad un procedimiento muy básico. No es tampoco para que nos compliquemos y hagamos de esto algo tan riguroso que, lejos de agilizar un manejo adecuado, estemos complicándonos la existencia. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que este procedimiento es normativo de las etapas de los requisitos que durante el manejo estamos obligados a proporcionar a nuestros residuos. Aquí tenemos el resumen. Etapa 1, identificar el residuo en el punto generado. El segundo paso, colocarlo dentro del recipiente que corresponda según su categoría. El punto número 3 es estar alertas de si el recipiente rebasa el 80% de su capacidad. Tendremos que inmediatamente trasladarlo hacia el almacén de residuos. El 4, colocar dentro del espacio del almacén que corresponda. El almacén tendrá señaladas con líneas de color amarillo espacios donde deben ir confinados los diferentes tipos de residuos, y en la malla se colocarán los letreros que correspondan a los tipos de residuos para que exclusivamente en ese lugar sean almacenados. El quinto, registrar el ingreso de tales residuos en la bitácora que acabamos de ver en diapositivas atrás. El 6, colocar nuevamente el recipiente en el sitio al que pertenece. Esto se refiere a que si llevamos el tambo y ya hay ahí en el almacén otro
recipiente que tenga espacio, pues haremos un vaciado, y si no, dejaremos allí el tambo que ya llevamos al 80% de su capacidad, y otro tambo nuevo también rotulado de la misma manera tendrá que ser colocado en el punto de donde se movilizó el tambo que está ingresando al almacén. El punto número 7 es vigilar en forma permanente que los recipientes se encuentran rotulados y en buen estado. Nos referimos no nada más a los recipientes que estén en el almacén, sino a los que estamos utilizando para hacer el acopio de lo que se genera dentro de las instalaciones. El punto número 8, vigilar permanentemente los elementos de seguridad del personal y los instalados en el almacén. Insisto, si estos son residuos peligrosos, tenemos que también asumir la obligación de contar con los elementos para un manejo seguro. 9, hacer el seguimiento a la empresa que se encargará de su traslado y disposición. Debemos estar muy al pendientes de que la bitácora no rebase el tiempo de 6 meses, y para esto vamos a estar revisando las fechas de entrega para que antes, es de esperarse que por contrato lleguen los proveedores, pero si no es así, debido a que nuestra generación es muy espaciada, pues antes, no sé, 20, 15 días antes de que se cumplan esos 6 meses, empezar a hacer los contactos con la empresa para avisarle que ya tiene que venir por los residuos. Punto número 10. Asegurarse de la conservación de la bitácora y de los manifiestos de entrega. Cuando llegan las empresas a llevarse los tambos de residuos, dejan un comprobante de quién se lo está llevando y a dónde se lo van a llevar. Cuando el residuo llega al sitio autorizado, en la próxima vez que ellos vienen, nos entregan otro comprobante de que entregaron el residuo en un sitio autorizado. Y el punto número 11 es realizar la estadística. Estos son los indicadores, ¿no? ¿Cuántos residuos generamos al mes y de qué tipo? Por último, insistimos, aunque el procedimiento habla en general de los 3 tipos de residuos, dentro de ellos hay residuos peligrosos a los que tenemos que darles un manejo seguro. Entonces, tenemos este recuadro de tono amarillo que también colocaremos en el almacén y en los puntos de generación como recordatorio de las medidas de seguridad muy sencillas, muy claras, pero que debemos de manejar y entender en forma clara para poder ser capaces de no nada más llevarlo a la práctica, sino de explicarlo ante cualquier autoridad que venga y quiera verificar que efectivamente nuestro procedimiento está debidamente implantado. ¿Cuáles son esas recomendaciones para el manejo seguro? Usar guantes y cubrebocas, emplear la carretilla asignada para el traslado, únicamente esa, no se puede utilizar ninguna otra, seguir la ruta señalada para el retiro hacia el almacén y fuera de él. Habrá rutas, los residuos peligrosos no pueden andar paseando de un lado para otro. Sujetar adecuadamente el tambo a la carretilla. Inciso E, tapar herméticamente el tambo. Inciso F, asegurarse de que vaya con la etiqueta que identifica el tipo de residuo y el área que lo genera, porque si ya nos preocupamos de tener identificados los residuos como debe de ser y acopiados, no debemos de descuidarnos, y al vaciar los tambos, pues los colocamos en el sitio que no corresponda y empezamos a utilizar los no peligrosos para depositar en ellos residuos peligrosos, ¿no? Bueno, pues estas fueron las partes esenciales de ese procedimiento, y ahora vamos a hablar muy bien para finalizar la plática de lo que se está haciendo para el manejo de los residuos sólidos urbanos. Ya se tienen estos tambos de colores que identifican los tipos principales de residuos no peligrosos que nosotros generamos dentro de la instalación. En el tambo de color blanco va el trapo, obviamente el no impregnado, el papel y el cartón van en el tambo amarillo,
el azul para el plástico y el verde para la materia orgánica. Sí, también tenemos dentro de oficinas ya identificado el contenedor que se está utilizando para que también allí pongamos en práctica la identificación y la separación adecuada de nuestros residuos. Con esto finalizamos esta muy breve presentación de nuestro procedimiento de manejo de residuos en ingeniería, ecología y proyectos. Cualquier duda, estamos a sus órdenes y este material es libre de utilizarse por todos los medios de difusión y de capacitación que la Dirección General de IEPSA considere conveniente. Gracias a todos ustedes.